En el Shulchan Aruch, en la página 295, y en la Megilá, que se llama Megilá Antiochus, que yo se las mandé en la Google Room, que es más o menos la historia de Hanukkah. Ahí está explicado más explícito todo lo que pasó. Hay otro historiador que se llama Flavius Josephus, no sé si escucharon hablar de él. Sí. Eso hay discusión. Hay algunos que dicen que era un griego que se convirtió al judaísmo, y hay otros que dicen que era un judío que se pasó a ser a los griegos después. ¿Cómo se llamaba? Flavius Josephus. Yo he escuchado el que era judío y que por la época le pusieron el nombre griego. Bueno, la cuestión es, yo les digo el interés que tiene cada uno de decir qué era lo que pasaba, porque si no se sabe, no se sabe, decir que no se sabe. Era un historiador, pero ¿por qué hay alguien que tiene interés de que sea judío y que se hizo después no judío, y el otro que tiene interés que no sea judío y que se hizo judío? Por supuesto que para un judío le gusta más que que no era judío, que vio los milagros y que escribió la historia. Pero al no judío le gusta cambiar un poco la historia para que sea más picante. Pero también a los judíos que son ortodoxos no les gustaba mucho la idea, porque él habla de algunas cosas que no están siempre escritas en el Talmud y están explicadas de alguna forma, y como puede ser que haya sido manipulada la información de él. Como nosotros sabemos, tefilín, por ejemplo, encuentras rollos de tefilín de la época de hace 1500 años y tienen lo mismo, está escrito en todos los tefilín. Encuentras el Talmud hace 500 años, está escrito exactamente lo mismo. Pero las cuestiones de Flavio Josefos y todos esos historiadores, puede ser de que fueron manipuladas, y quién puede saber que lo que dice es verdad o no. Entonces por eso también los judíos trataron de sacarlo un poco del judaísmo y decir que no, era un griego, no sé qué, para no darle demasiado corte. Pero hay mucho de verdad también lo que él dice. Es interesante. Yo vi el libro en hebreo además, y fue muy interesante leerlo, hace muchos años. Ahí también está escrita la historia que verifica lo que pasó, lo que nosotros contamos. Flavio Josephus. Por ese nombre. Pero muchos judíos en esa época se llamaban con nombres griegos, como hoy. Que la gente se llama con nombres, por ejemplo, Alexander por Alexander Mogdón. Por Alejandro Magno, muchos en esa época en conmemoración de Alejandro Magno, porque fue bastante benéfico con los judíos, entonces muchos judíos le pusieron a sus hijos Alejandro Magno. Alejandro. Sí. Bueno, entonces por eso, ahora lo que el Shulchan Aruch va a contar la historia cortita. Yo hoy no me voy a extender en la historia porque lo que quiero es la parte más profunda. Dice en la página 295, encendemos las luces de la Hanukkah durante los 8 días de Hanukkah, del 25 de Kislev al 2 de Tevet, para celebrar el milagro que Dios hizo en el tiempo de los Hasmonaeos. El único frasco de aceite sagrado disponible, que contenía tan solo la cantidad de aceite suficiente para un día, alcanzó para alumbrar la menorá, el candelabro, durante 8 días, que era el tiempo requerido para preparar una nueva provisión de aceite puro del servicio del templo. Conmemoramos con este encendido el milagro de la perennidad de la fe judía, capaz de prender el pueblo y el mundo entero a partir de una pequeña llama, a condición de que exista un núcleo puro, un frasco intacto. La victoria de los macabeos, hasmoneos, un puñado de hombres débiles, pero animados por la dedicación total, por la salvaguardia de la práctica de la Torá frente a un poderoso imperio, revela la superioridad de la fuerza espiritual del judaísmo.
Este milagro nos exhorta a identificarnos con este frasco puro de judaísmo integral y a observar sin compromiso cada detalle de nuestra ley sagrada. La tradición rabínica no busca evocar simples hechos históricos, sino a transmitirnos enseñanzas fundamentales para guiarnos de la forma de servir a Dios. El alumbrado de Hanukkah, que se perpetúa de generación en generación, tiene por objetivo mantener el milagro vivo frente a nuestros ojos a fin de aleccionarnos. ¿Ok? Vamos. Hubo lo que nos está diciendo así en términos generales. Llegaron, el imperio griego tenía intención de dominar al pueblo judío. Se les prohibió 3 cosas fundamentales, que era hacer Brit Milá, hacer el Shabbat, cumplir el Shabbat y el mes. Tampoco, no podían festejar el Rosh Hodesh. Son las 3 cosas que no los dejaban hacer. Después les pidieron que pusieran en los cuernos de los toros que hay o de las vacas, no sé, que no tienen parte en el pueblo de Israel. Y después después lo hablamos. Después lo lean ahí, después hablamos eso más. Y después les prohibieron inclusive que las mujeres puedan ir a la mikve, tampoco. Pero cuando se metieron con el templo y empezaron a hacer cosas que no está bien, entonces vinieron los macabeos y se rebelaron contra ellos, y eran muy pocos. Acá hay 3 preguntas, así hacemos una clase bien como de Torah, como se dice en las clases de Torah. 3 preguntas. La primera pregunta, el milagro fue 7 días, no 8 días, porque el primer día había suficientemente aceite para que esté prendido. Entonces, ¿por qué tenemos que prender por 8 días? Si el milagro fue 7 días, el primer día ya no era milagro, era natural que esté prendido. Después, los otros 7 días sí era milagro. Entonces, tendríamos que prender 7 días, y no 8, para el milagro. Y si estamos recordando un milagro, el milagro fue 7 días, no fue 8. Entonces la pregunta es ¿por qué prender 8? ¿Por qué se prende 8? Pero aquella vez en el templo, cuando lo purificaron, prendieron no 7, 8. Desculpa, você está acontecendo aqui, desculpa. Desculpa. Ellos prendieron 8, pero el milagro fue 7 días. Claro, nosotros conmemoramos el milagro más el evento. Bueno, esa es la respuesta tuya. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que decimos Asher kideshanu bemitzvotav betzivanu leadlik ner Hanukkah. Pero decimos Asher kideshanu bemitzvotav betzivanu, no está escrito en la Torah. Entonces, ¿por qué decimos Asher kideshanu bemitzvotav betzivanu? No es una mitzvah de la Torah. Los Hagim, Pesach, Shavuot, Sukkot están escritos en la Torah. Purim lo. Yom Kippur y Rosh Hashanah también están escritos en la Torah. Pero Pesach y Purim no. Entonces, ¿por qué tengo que decir Asher kideshanu bemitzvotav y si no está escrito en la Torah? Esa es la segunda pregunta. ¿Pesach no está en la Torah? ¿Ah? No, Pesach sí. Pesach sí. Pesach, Shavuot, Sukkot, Purim y Hanukkah no están en la Torah. La tercera pregunta es bárbaro, fue muy lindo que el aceite aguantó una semana, pero vamos a decir que ahora Israel entra en guerra con Estados Unidos y lo vence. Y nosotros festejamos porque había, 5 litros de Coca-Cola o de una bebida y nos alcanzó por una semana a tomar la bebida y no festejamos que le ganamos a Estados Unidos. El milagro es que le ganaron a Estados Unidos.
Eso queda chiquito al lado de eso, ¿no? El milagro del aceite es bonito, está bárbaro, pero es muy chiquito al lado de que pudiesen contra los... está escrito acá, van a ver que al principio vinieron, no sé, como 120.000 soldados y después vinieron 1.200 a caballo y después cuando Yehudit ayudó a que pudiesen la primera guerra, después ellos trajeron mucho más ejército y les vencieron otra vez. El milagro es inmenso de que unos pocos pudiesen contra tanta gente que era su cabeza era estar en la guerra. ¿Ok? Ahora nos quedamos en estas 3 preguntas. Las respuestas, quiero hablar sobre respuestas ahora. Puede ser de que tengamos unas respuestas, pero a veces cuando uno va pasando el tiempo en la vida, hay preguntas que tienen, uno va entendiendo las cosas en una forma más profunda. Yo ahora les voy a dar 3 respuestas, pero puede ser que el año que viene les dé unas 3 respuestas que para mí son más profundas todavía que estas 3. Y si seguimos así, capaz que otros 10 años les voy a dar una respuesta mucho más profunda. Hay preguntas que nosotros tenemos en la vida, a veces, como todos nosotros, tenemos amigos o conocidos que no son religiosos o que no creen, y te dicen que es más fácil creer que no creer. Y yo le digo que no. Yo no digo que sea fácil no creer, porque no es fácil no creer y pensar que te vas a morir y que no queda nada. Eso es difícil de verdad. Pero por otro lado tiene la facilidad de que no tenés que dar cuentas a nadie de lo que haces. Te puedes estar todo el tiempo pensando solo en vos mismo y no tenés por qué darle cuentas a nadie de lo que haces, porque no hay nada al final. Entonces te interesa solo a vos y no tenés por qué tener remordimientos si no crees. Entonces tiene un lado fácil, pero tiene el lado difícil ese de que, por otro lado, el hecho de que uno está vivo y que al final todo se termina y no queda nada, es difícil para una persona que no cree. Pero para una persona que cree, hay muchas preguntas que, cuando una persona no religiosa viene y te pregunta, ¿por qué hay niños que sufren? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? No quiere decir que vos no te hagas esas preguntas. A vos también te duele cuando ves un niño que sufre y vos decís, ¿por qué pasa esto? Uno también se hace esa pregunta, no porque no seas religioso y diga, no, eso sería inhumano, quiere decir que no tenés alma. Si vos ves a una persona sufrir y vos decís, no, Dios dijo que es así, no. Una persona cuando ve a alguien que sufre, tiene que sentir empatía y sufrir con ella. Entonces, si ves a una persona que está sufriendo, tú no te vas a poner en el lado de Dios y defender a Dios. Te pones en el lado de la persona porque lo quieres ayudar. En la clase pasada hablamos también de eso, de que si una persona está enferma, tú no vas a decir, no, Dios decidió que está enferma, entonces Dios lo va a curar y yo no me meto. No, vos vas a tratar de hacer lo posible para que esa persona se cure. Entonces quiere decir de que no aceptamos la realidad como es. Y tenemos preguntas. Por ser religiosos tenemos un montón de preguntas. Es muy difícil. A veces hay momentos que no es fácil creer, que las situaciones en la vida te ponen en situaciones que no es fácil creer. Y que uno no sabe cuál es lo exacto que uno tiene que hacer. Pero por otro lado, tú vas aprendiendo a responderte. Y esa es una de las cosas que quiero, que siempre hablamos en las clases pasadas de las Parashot Shavua, de que las historias que nos dice la Torah y las cosas que nosotros estamos leyendo nos vienen a enseñar a cada uno de nosotros en la situación en donde estamos. Está bueno tener un rabino y preguntarle preguntas y saber qué te respondió. Pero lo mejor es que uno aprende también de otra persona cómo
resolver por uno mismo las cosas y enfrentarse. Cuando uno sabe que es un buen padre, cuando sabe que los hijos se pueden enfrentar a la vida, si están todo el tiempo dependientes de vos y te están preguntando y no saben qué hacer porque tienen miedo de todas las cosas, porque entonces no fuiste un buen padre. Capaz que te quiere muchísimo y vos sos muy dominante con ellos, pero buen padre es que los enseñaste y es que ellos pueden caminar solos y que saben cómo defenderse en la vida. Entonces también con respecto al estudio de la Torá, a mí tampoco personalmente no me interesa tener alumnos, me interesa tener que la gente que pasa por mí, que sepa, que aprenda por sí misma y que en algún momento vuele con sus propias alas, que sepa cómo vivir, que sepa cómo estudiar solo, que se responda a ella misma sus preguntas. Entonces, con respecto a las respuestas de lo que hablamos ahora, es muy importante saber de que eso y ahora viene la parte de Kabbalah, que en Kabbalah nosotros decimos que es depuración. Hay en los griegos, la discusión que habría con los griegos tenían mucho con el deporte, ¿no? Con el físico y cosas así. Y también tenían con la lógica. Entonces, ellos venían con la lógica y con lo físico, el deporte, etcétera, etcétera. El judaísmo viene de otro punto. Y eso yo ya lo hablamos en otras clases. Esto lo hablo por aquellos que no estuvieron acá. La ciencia divide las cosas en partes. Biología, tecnología, matemática, filosofía. Divide todo en partes. Ahora, ¿qué pasa? De que una persona entra en la filosofía hasta el fondo, pero no lo sabe relacionar con las otras cosas. Entonces, puede ser que sea muy útil en eso, pero no es útil en el resto. Y eso te hace más no entender la creación. En el judaísmo, si vas a estudiar la Torá, el Talmud, los tratados, todo está relacionado. En la Torá no dice, bueno, ahora vamos a hablar de alajot, de leyes. No, ahora vamos a hablar de tal cosa. No, está escrito como un cuento y el cuento además dice preceptos y dice leyes y dice esto y dice lo otro. Está todo junto. Y si vas a leer el Talmud, también te habla de una cosa, pero mezcla todo. Porque la vida no es una cosa sola, está llena de cosas, y si no sabes relacionar el mundo, no te sirve de nada saber algo si no lo sabes relacionar. Y esa era la discusión fundamental que tenía el judaísmo con los griegos. Ok, está bien la lógica, pero hay cosas que están por encima de la lógica, hay cosas que hoy las entiendes así, pero mañana las vas a entender distinto, porque maduraste, porque sos una persona distinta, profunda, más profunda. Entonces, entendés las cosas distintas. Entonces, no podés reducir las cosas a tus sentidos, a lo que ves, a lo que sentís, porque hay cosas que no las sentís, pero existen. El aire existe y no lo sentís, no lo ves. No todo lo que no se ve no existe, y todo lo que no con los sentidos. Un año excelente. Bueno, nos vemos mañana. Es sumamente egoísta pensar de que lo que nosotros no percibimos con los sentidos no existe. Es egoísta, porque vos decís, no, si yo no lo siento con el tacto, el olfato, el oído, entonces no existe. No, vos sos limitado, que no. Un perro ve mucho más lejos, escucho mucho más lejos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿De que lo que él escuchó no existe y lo que vos escuchás existe? Es absurdo decir. Entonces, como que dice, podemos decir que todo lo que se puede escuchar existe, todo lo que se puede ver existe, pero hay un montón de cosas que no están con los sentidos, que también existen, que están presentes.
pero que para nosotros como seres humanos no tienen trascendencia, como le dieron a la vaca o al perro los sentidos suficientes para que puedan vivir en este mundo. A nosotros nos dieron estos sentidos con la mente y nos es suficiente. No precisamos saber cosas que no tienen que ver con nosotros para pasar este mundo exitosamente. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando tú, por ejemplo, hay algo que te convenció la creencia de Dios y tú te acercaste a Dios y estás cumpliendo los preceptos y ves que todo es cierto, pero siempre van a haber preguntas que te van a mover un poquito. Nunca puede ser que tú te cierres y digas, no, yo no escucho nada y voy. Pero no, hay cosas que no tienes que tener miedo, si no, no es verdad. No tengas miedo de preguntarte cosas. Pregunta porque sabes que es la verdad, entonces al final vas a encontrar la respuesta. Y eso depende de tu maduración. Y eso es lo que nos pasa, que a veces hay cosas que nos sacan un poco del equilibrio, pero al final nos llevan al lugar correcto. Y la segunda diferencia que tiene el judaísmo con la filosofía griega es que nosotros decimos que todo depende del deseo, no depende de lo que sabes. Por ejemplo, una persona puede saber muchísimo y con eso se crea un arma para matar gente. Y puede comportarse como un niño y hacer cosas muy malas, a pesar de que es una persona que es muy sabia para hacer armas, pero no tiene la suficiente madurez para aceptar la idea de otra persona o para aceptar la convivencia con otra persona, entonces enseguida se va a las manos o se va a las armas o se pelea. Entonces quiere decir, puede ser muy inteligente en muchas cosas, pero con relación a la sociedad no es inteligente, es un niño. Entonces el judaísmo te dicen, y al revés, puede pasar que una persona no sea muy inteligente, pero tenga tan buen corazón que hace muy bien a muchísimas personas. Y a una persona que, vamos a decir, quería llegar a que haya un hospital en África y se puso, no tenía plata y no tenía tampoco mucha inteligencia, pero toda la vida se luchó por eso. ¿Qué van a decir cuando esa persona fallece? Capaz que no alcanzó a abrir un hospital en África, pero toda su vida se dedicó en algo bueno. Entonces no es lo importante lo que tenés en la cabeza de inteligencia o las cosas, las virtudes con las que naciste, sino qué haces con eso, dónde está tu deseo. Y eso también tiene que ver con la filosofía de la psicología. En el judaísmo, en la psicología, lo que nosotros decimos, el acto cambia el deseo. Ok, me convenciste de que el deseo es lo más importante, pero ¿cómo cambio el deseo? Yo tengo un deseo deseo cosas que no están bien, tengo pensamientos que no están bien, tengo ideas y no las hago, tengo un montón de cosas. Entonces, lo que te dice el judaísmo, no importa lo que pensás, no importa lo que deseas, lo importante es lo que haces. Entonces te dice, por eso te da leyes, te dice, levantate, ponete los tefilín, rezá, hace birkat hamazon, haz esto. Si vos al principio haces todo sin pensar, pero lo haces, te va a cambiar adentro. Porque los actos cambian el deseo. Si vos estás sentado en una televisión, ¿cuál es la diferencia entre una película y un libro? Si estás en una película, las imágenes, puede ser que se utilizó mucha imaginación para hacer la película, se utilizó un montón de pensamientos de cómo hacer, efectos. La gente trabajó muchísimo para hacer esa película, ¿no? No vamos a decir de que es estúpida la película. La película, para hacer una película se invierte muchísimo. Pero ¿qué pasa contigo cuando vos ves la película? Que lo que estás viendo está súper sobreentendido y no te deja mucho para la imaginación y
y te lleva a un lugar que puede ser que como que viviste la experiencia un poquito, porque viste, ves una buena película que tiene algo profundo y es como que viviste la experiencia sin haberlo vivido. Pero cuando termina la película, no la viviste la experiencia. Y eso causa una angustia, porque vos estás viendo cosas, estás teniendo experiencias, pero en realidad no son tuyas. Y eso causa mucha angustia. Pero cuando vos lees un libro, vos sos el principal creador del libro, no la persona que escribió. Porque estás leyendo y en la cabeza estás imaginando todo, estás leyendo, estás activando un montón de cosas que vos ya sos parte. A pesar de que terminaste el libro, ya es otra cosa. No es como ver la película que te queda un vacío, a pesar de que disfrutaste mucho de la película, pero te queda ese vacío. Pero en un libro te queda algo profundo porque vos invertiste sacrificio, vos tuviste que sentarte a leer, a aprender, a pensar, lo viviste más. Entonces la experiencia de la lectura es mucho más fuerte, a pesar de que también si lees historietas o pavadas también vas a tener angustia. Pero lo importante de lo que quiero decir es que si una persona quiere cambiar cosas que tiene adentro, la única forma de cambiarlas es haciendo distinto. Si tú sigues haciendo igual, no vas a cambiar. A pesar de que veas cosas y leas cosas, puedes leer un montón de cosas sobre el tema, pero lo que tienes que hacer concretamente es hacer distinto, hacer las cosas distinto. Y cuando uno hace distinto, es como decir, si yo ahora creo que soy una persona mala, me creo que tengo instintos malos, que cuando la gente me pide ayuda no tengo ganas de ayudar a nadie, entonces yo me concibo así además. Pero si yo fui y ayudé a una persona, tengo una prueba. Ya no me puede decir la cabeza que está dentro de que soy malo, porque tengo una prueba, yo hice algo bien. A pesar que tenía intenciones de hacerme el bueno, y a pesar de que tenía intenciones así, pero con el tiempo, si yo soy constante y voy haciendo otra vez y otra vez y otra vez, a pesar de que tengo instintos que me llevan a otros lugares, yo me puedo cambiar. Los actos, hay que cambiar los actos. Entonces, esa fue la segunda cosa que teníamos discusión con los griegos. Los griegos decían, no, tenía filósofos que eran, vos ves, muchos filósofos que eran eruditos, pero eran personas horribles como seres humanos. Hay gente que podía ser sumamente famoso y que podía representar la paz y la libertad, pero cuando te lo encontrabas en la calle era una muy mala persona. Entonces, ¿qué importa la imagen y todas esas cosas si en verdad todo está vacío? En el judaísmo es al revés. La persona más sencilla que está sentada en la sinagoga, que nadie la conoce, es una gran persona. Es una persona que cambia el mundo, cambia la vida, cambia todo sin hacer ruido, sin ser famoso, sin ser... los hechos cambian. Y hoy en día, gracias a los medios de información, uno ve cosas, uno se cree que, bueno... hay gente que hace tantas cosas buenas. Cuando uno ve gente que hacen para los soldados, hace gente para esto y hace gente para lo otro. Vos ves que la gente hace tantas cosas buenas y vos decís, no sé, viste, parece que es otro mundo. Es el mundo de los medios de información, el mundo que uno a veces ve por abajo de las cosas, ve que la gente hace cosas buenas. Entonces, la parte de Kabbalah que quería decir es que los seres humanos tenemos una etapa al principio, que es cuando somos niños, que todavía no tenemos deseo de recibir, porque estamos cerca, nacimos, el alma fue cortada, como quien dice,
en forma, ya lo explicamos, como de Dios, y tenemos parte de infinito, pero todavía no tenemos deseos. Los deseos los vamos adquiriendo, y los padres nos inculcan deseo de recibir, que tengamos egoísmo, que seamos egoístas, que queramos cosas, queramos estudiar, queramos adquirir cosas, queramos ser buenos, fuertes, Pero llega la edad de los 12 años para las mujeres y los 13 años para los hombres, y se hace la bar mitzvah, ya empezás a ser un hombre. Para ser un hombre ya tenés responsabilidades, ya no dependés de los demás, pero todavía tenés deseo de recibir, y lo desarrollás un poco más hasta que te casás. Cuando te casás, ese deseo de recibir pasa a compartir, a desear también para la otra persona, no solamente para vos. Entonces ese egoísmo pasa a tener una especie de, ok, tengo que pensar también en el otro, no solamente en mí. Y después cuando tenés hijos, tenés que pensar también en los hijos, después te queda un poquito de deseo para vos y el resto para los demás. Pero ese es el desarrollo. Cuando uno piensa en los demás y no piensa en uno mismo, se parece más al Creador, y ese es el desarrollo correcto, de parecerse al Creador, que Él da y no quiere recibir. Entonces, cuando la persona llegó, esa maduración, nosotros en la Kabbalah se llama depuración, es como algo que sea más puro cada vez, como agarrar algo y con el tiempo sacar las cosas que están mal y sacar más finito y más finito hasta que queda solamente lo más puro. Y eso es lo que nosotros pasamos en la vida. Tenemos periodos en que estamos lúcidos y tenemos fuerza, estamos bien. Y tenemos periodos de oscuridad, donde las preguntas son más fuertes que las respuestas, donde los dolores son más grandes que los placeres, donde las incógnitas son más grandes que las cosas que son seguras. Muchas veces en la vida tenemos decisiones que no estamos seguros de que está bien lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo tengo que hacer bien a mi hijo o no, no tengo ninguna duda. Pero si tengo 2 hijos y los 2 precisan ayuda en este momento y tengo que decidir, entonces ahí digo, bueno, capaz que en este momento, me parece que en este momento precisa más, entonces voy a hacer tal cosa. Pero a pesar de que decidí, me queda la duda, capaz que hubiese tenido que hacer al revés. No todo en la vida estamos seguros 100% de que la decisión es correcta. A veces hay cosas que tenés 2 caminos y los 2 tienen sus ¿cómo se dice? Sus peligros o sus riesgos. Esa es la palabra que quería, gracias. Los 2 tienen riesgos y no siempre estás seguro que pero uno, y ahí viene la fe, que tú haces y piensas, bueno, si yo me equivoco, la próxima voy a cambiar, gracias a Dios, pero ya lo que hice, lo hice. Entonces, eso es prender las luces de Hanukkah. No es el hecho de ganamos la guerra o no ganamos la guerra, o hicimos esto. En otras épocas no fueron a luchar, hicieron en Purim, por ejemplo, hicieron ayuno y se cambió todo gracias a Esther. No fueron a luchar. Entonces, ¿quién dice que ahora tenían que ir a luchar y no tenían que ir en lugar de hacer ayuno? Como quien dice, ¿entiendes? Como que tuvieron que tomar una decisión en ese momento, pero no sabían si era la correcta. Lo que confiaban en Dios, que los iba a ayudar. Entonces al final en Purim hicieron así y los ayudó Dios. Y en Hanukkah hicieron así y también Dios los ayudó. Entonces la respuesta, como quien dice, es que no es el milagro en sí, sino que el hecho de prender la vela es como prender la luz. Hay oscuridad, yo tengo mis dudas, siempre voy a tener dudas, la vida no es fácil. Y lo que yo tengo que es saber que con certeza de que hay luz y la tengo que buscar, esa luz. Tengo que buscar dentro mío, prenderla e iluminar. Y eso, y tengo que ir agregando, no es suficiente. Hay una que es primera, después otra, hasta que llego a las 8. El hecho la segunda respuesta sobre por qué son 8 y no son 7 es porque primero la respuesta fácil es
si vamos a decir de que en las 24 horas se gastaba hasta el final, cada hora, vamos a decir, un poquito, una rayita. El hecho de que alcanzó una semana quiere decir que el primer día también fue un milagro, porque no bajó hasta el fondo. No fue que el primer día bajó hasta el fondo y después se quedó abajo toda la semana, sino que se fue bajando tan de a poquito que alcanzó una semana. Entonces el primer día también fue un milagro. Esa es la explicación lógica. Tiene mucha lógica. Pero la explicación menos lógica es que en la semana, que es de Kabbalah también, que la semana tiene 7 días. 8 es más que la semana, es más de lo natural. Todo lo que es 8, todo lo que es 7 está dentro de la naturaleza. El octavo siempre es por sobre. Tenemos 7 notas musicales, la octava se dice que es una nota especial en el templo, se decía. Tenemos los 7, sí, el Brit es en el octavo día, por ejemplo. ¿Ves? Porque es algo que está por sobre. Pero en la Sefirot tenemos 10 Sefirot. Se llaman Keter, Jochma, Binah, Gesed, Gura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. 7. Se dice que en el templo había 8. Y la octava tenía un gusto musical muy especial, mucho más fuerte que las otras 7. Y que no se sabe cuál es la octava nota. Pero en la Sefirot tenemos las 7 de abajo, que es desde Malchut para arriba, y las 3 de arriba. Las 3 de arriba es, las 7 de abajo es Gesed, que es el lado derecho, que ya les expliqué qué era. Gburá, les expliqué, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, son las 7 de abajo, las 7 Sefirot del cuerpo. Las 3 de arriba son de la cabeza, no son tan físicas, sino que son más espirituales. Entonces, desde las 7 para arriba es espiritual. Entonces, por eso se prenden 8, porque son como que siempre, después de 7, es ya espiritual. Entonces, esa es la segunda respuesta, porque se dice eso. Ahora, ¿qué me queda por responder? Dijimos... El milagro del aceite. ¿Ah? El milagro del aceite, porque era más importante que el milagro de la... Bueno, eso lo contesté ya. Eso ya lo contesté. Después contesté ¿por qué se dice ayer que ya no ve mitzvot betzivano? ¿Por qué lo celebramos? Está en la Torá. ¿Por qué lo celebramos si no está en la Torá? Ajá. Bueno, eso la clase pasada hablaba un poquito y les dije que hay cosas que tienen que ver también con cuestiones de Kabbalah que están en el mundo y que bajan en el momento que pasa algo especial y que se transforman a ser algo que cambia Entonces, ¿qué pasa? Lo natural es que pase tal cosa, pero si yo hago algo que no es natural, como que obligo un poco a Dios que haga cosas que no son naturales. Me explico. Les conté que, por ejemplo, Abraham, cuando vino Nimrod y le dijo, pero vos crees en Dios y no sé qué. ¿No? Sí, yo creo en Dios, es el único y hay que creer en Él. Y Él estaba convencido. Él dijo, te voy a quemar. Y le dijo, bueno, quemame. Entonces vino Dios y lo protegió. Y no se quemó. El hermano se quemó. ¿Por qué? Porque el hermano dijo, si Abraham se salva, entonces yo digo lo que dice Abraham. Si no, entonces yo digo, me voy con el rey. La duda hizo de que, a pesar de que él estaba un poco convencido de Abraham, pero si se quemaba Abraham, entonces ya no creía. Entonces quiere decir de que no estaba dispuesto a sacrificarse por su creencia. No estaba dispuesto a decir, no, esto me parece que es una verdad y que no me importa que me queme. Aunque me queme, lo importante es que quede en la humanidad de que hay que creer en Dios. Y entonces Dios lo salvó. Porque estaba convencido, completamente convencido. Y entonces como que él cambió la naturaleza. Eso no era natural. Lo natural es que tenga miedo. No, perdóneme, disculpe, fue una mala intención.
lo que dije no fue bien interpretado, así, pero hay que salir para que no lo quemen. Eso es lo que cualquier persona normal haría. Pero una persona que va con sus ideales y que piensa de verdad y que quiere, entonces como que eso lo hace cambiar. Les conté también la otra vez de que yo había conocido a una persona que iba a visitar a los leprosos. En Israel están en un lugar los leprosos que para que no contagien a otras personas porque no tiene cura. ¿Eso fue acá? Sí, fue acá en Israel. Hace 30 y pico de años, no sé si sigue ese lugar, capaz que las cosas cambiaron, no sé cómo es, pero esa persona iba y los abrazaba y no sé qué. Y yo le pregunté a un rabino que estaba con nosotros, ¿cómo es que dice, si vos los abrazás, capaz que te contagias? Pero él está tan dispuesto a alegrarlos que no le importa que se contagiarse, entonces Dios lo ayuda y no se contagia. ¿Dios lo ayuda por su fe? Por su fe, está dispuesto a que con tal de que ese judío tenga una sensación de afecto, entonces está tan dispuesto a sacrificarse que, como quien dice, Hashem también cambia la naturaleza, como que a veces hay cosas que si vos haces algo más de lo que tenés que hacer, entonces Dios te ayuda un poquito. Por ejemplo, se dice que si una persona está enojada con otra persona y la perdona en el corazón, a veces le pasan milagros a la misma persona porque como quien dice, tu naturaleza te llevó a comportarte con odio, rencor, etcétera, etcétera. Pero vos te fuiste más de tu naturaleza, cambiaste tu naturaleza y eso hace de que recibas no correspondiente a tu naturaleza, recibas algo que está por sobre. Un ejemplo, ¿no? O sea, yo soy la mamá de una víctima de un terrorista. No creo que podría perdonar a un terrorista. ¿Hay quien lo puede hacer? No, yo no estoy hablando de una cosa tan extrema, estoy hablando de cosas cotidianas. Estamos hablando de cosas que nosotros como seres humanos, bueno, tenemos cosas que a veces nos enojamos por pavadas con gente. Y eso es natural, y es súper natural. Nos enojamos por el estacionamiento, nos enojamos por... Yo estaba en un lugar que como quien dice, había estacionamiento, pero no había estacionamiento para cada uno. Cada uno estacionaba más o menos donde quería. Entonces yo estacionaba en un lugar y había un vecino que siempre trataba de ir y estacionar antes, en el mismo lugar. Entonces yo dije, entonces yo dije, no me importa si voy a estacionar acá. Entonces cuando yo estacionaba en el otro lugar, el seguro pensaba, eso me demoró, mi hijo me dijo. Yo estacionaba en el otro lugar y el tipo quería estacionarse en el otro lugar después. Como que me peleaba el otro. Entonces yo decía, bueno, si él quiere acá y acá, entonces yo me voy a ir acá. Cuando iba acá, él también iba a ir. Entonces yo decía, pero no sé qué hacer, ¿viste? ¿Cómo? Y mi hijo me dice, no, lo que pasa es que él piensa de que si vos cambiaste de lugar, debe ser mejor ese. Entonces por eso te busca. Porque es así, la gente piensa, tiene ese tipo de cambio. Pero lo importante es decir, al final una vez lo encaré, le dije, ¿dónde vos querés? Él se quedó así con vos decís qué lugar y yo me voy a otro, no importa, no. Y así más o menos se solucionó el problema. Pero como quien dice, hay veces que es eso, como que la vida nos pone en situaciones que no siempre tenemos esta clarividencia de actuar con... Creo que es para pulir nuestra paciencia también, ¿no? Carácter. Eso lo que estoy diciendo es eso, de que puede ser de que ahora, bueno, vamos a decir este año, yo creo que actué con paciencia, pero si yo me purifico un poco más, veo que hay en muchas cosas que podría haber hecho muchísimo mejor. Cuando vas subiendo un poquito, vas viendo que se puede mejor, y se puede mejor, y mejor, y mejor. Pero eso se llama depuración del cli, del recipiente. Y eso es lo que te trae la luz. Como quien dice, cuando estás en una situación
determinada empieza a haber como una especie de oscuridad, que eso te hace que vos empieces a pesar de que haces todo bien, vos decís, pero yo hago todo mucho mejor como lo hacía antes y hago en forma constante, entonces, ¿por qué me siento como oscuro? No siento vida en lo que hago, como que a veces uno siente se siente que las cosas no se siente vivo, se siente que está un poco oscuro todo. Y bueno, es porque hay que subir un poquito más. Eso te hace que es como una especie de presión para que uno suba un poco más y eso te trae la luz nueva y así vas superando. Y esa es la cuestión de Hanukkah. Bueno, es por eso que se dice todo como si estuviera escrito en la Torá, porque se busca ese milagro de repente que la gente pueda encontrar la luz en los momentos de oscuridad. O sea, me ponía a pensar en lo que decías de las acciones. Entonces, si se dice como si estuviera en la Torá, entonces con la acción de decirlo como en la Torá se está haciendo que la gente quizá pueda encontrar la enseñanza de encontrar la luz en la oscuridad. Sí, es un poco, sí, es eso. No, está bien. Pero eso es lo que estamos diciendo. La respuesta, como quien dice, formal, es que la Torá te dice respetar a los sabios. La Torá te dice tenés que respetar a la gente que es sabia. Te está diciendo que Abraham era una persona sabia y que respetaba a la gente sabia y cada uno los llevaron a ser sabios el hecho de respetar a gente que sabe más que él y tratar de saber. Entonces, si los sabios te dicen de que esta es una nueva fiesta, quiere decir que ellos saben lo que están diciendo y tienes que decir ayer que ya no sabes, Iván, es como si Dios lo hubiese dicho. Y no todos los días los rabinos dicen vamos a hacer una fiesta nueva. O sea, inclusive ahora quisieron hacer, cuando el país se conquistó de nuevo, Israel quisieron hacer que Yom Ha'atzmaut sea una fiesta de la Torah, que la gente diga Alel, etcétera, etcétera. Y no todos los rabinos dijeron que sí, porque no cualquiera ahora va a decir algo, tiene que ser algo que sea especial. Eso es lo que quería llegar, es que hay acontecimientos que cambian la humanidad. Como quien dice, hay cosas que, para bien o para mal, el holocausto cambió la humanidad para mal y también como que cambió. Fue una cultura que era un país que era muy culto, que tenía mucha sabiduría y que sin embargo hicieron la cosa más horrible que hacía años que no se hacía una cosa tan espantosa. Y eso cambió, que todos los años y que todo el mundo tiene cuidado cuando hay algo parecido que no se parezca a lo que pasó ahí. Entonces, eso también cambia para bien o cambia para mal. Hanukkah, en ese caso, cambió para bien. Es como una luz que en ese momento, cuando tú tienes un momento, algo que está oscuro, algo que tiene que ver con algo sumamente inclusive material, que tú quieres superarlo, la luz de Hanukkah, la fuerza que hay en esa fiesta te ayuda a que tú puedas superarlo, porque está por sobre la naturaleza. El Hanukkah es 8, entonces está por sobre la naturaleza y eso hace que tú puedas superar un montón de cosas. Y entonces por eso se dice ayer Kishadanu Mitzvot Betzivanu, porque todas las cosas que Jajamim nos dicen lo recibieron de la ley oral y saben, y hay cosas que tienen que ver con Kabbalah, con cosas de acontecimientos que son muy importantes. Y si dijeron de que hay una fiesta que se llama Hanukkah y que hay que prender velas y que hay que decir esa braja, se dice, y esa. En Hanukkah, entonces prendemos esas 8, se debe ir agregando. Primero 1, 2, 3, 4. Se acostumbra a poner, es una cuestión de hacer propaganda del milagro. Entonces se trata de hacer afuera para que la gente lo vea. Entonces se pone en la ventana, se pone en la puerta, a veces afuera un poco de la casa. No se puede al costado de la ventana en un lugar alto para que se vea. Sí, se tiene que poner en un lugar que sea visible. Hay preferencias como en todo lo que es, pero la preferencia es en
es que es cuando tú estés en una casa que está en el primer piso, que tiene planta baja, ponerlo en la puerta, en la entrada, en el lado opuesto a la mezuzá. ¿Cómo? ¿Otra vez? Ponerlo en entrada en el lado opuesto a la mezuzá. Sí. En la entrada de tu casa. Para que cuando vos entres a tu casa, estás rodeado por un lado por la mezuzá y por otro lado por la... Claro, La mezuzá tiene que está estar acá en el lado. Y se pone en una altura media, no se pone en una altura muy baja para que se vea y tampoco muy alta, sino en una altura media. Y eso también tiene que ver con Kabbalah, con cosas de Kabbalah. Rosa, tú decías que hay que ponerlo alto. Yo había escuchado el año pasado. Bueno, Alto en la ventana. Cuando viene de bueno, cuando vives en un apartamento lo pones en la ventana, sí. Claro, pero Sí, yo lo no pongo en la alto. ventana. No, en la ventana para que se vea. Claro. Ok. Una cosa que ustedes... ¿Ah? Una pregunta. Sí. A veces por practicidad venden esas Hanukkah decorativas que se encienden electrónicamente. No. No, Tiene que haber el encendido. lo preferible es que sea con aceite, preferible con aceite de oliva, En Rami Levi están re lindas las que trajeron. preferible, pero preferible hacerlo con aceite de oliva. Ahora hay un aceite que como quien dice, lo que pasa es así, de que antes había aceites, que los aceites hacían como un humo negro. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, que hacían, que no prende bien, o que largan olor o cosas así. Entonces, por eso se dice aceite de oliva, porque el aceite de oliva prende muy bien y es aromático para bien y es mucho más lindo. Encendí las velas del Shabbat con aceite. Porque ¿cómo saber cuánto aceite tiene que durar? ¿No? Tiene que durar 20 minutos por lo menos. ¿El aceite alguno lo viste? No. O sea, yo he visto las Hanukkah que están muy lindas en Rami Levi. Sí, sí, mañana voy. Bueno, lo importante es que las Hanukkah, que las velas tengan todo el mismo, la misma altura, que no sea uno así, otro así. Las velas pueden ser, como quien dice, cuando tú pones las velas, que sean, que con el tiempo hay una que se consume más. Que se consume más. Eso está bien. Pero la base tiene que ser igual para todas. La única que tiene que ser distinta es el shamash. Tiene que ser distinta. Llenarlo con jeringa. Tú ves la medida, la cantidad de aceite que le pones a cada una. Claro, Y eso saben, eso es porque nosotros no podemos, como quien dice, antes no había luz eléctrica, entonces la gente utilizaba las velas para leer o para ver. No podemos usar la luz de la Hanukkah para algo, para alumbrar. Entonces, como quien dice, el shamash, la vela esa que es más grande, más alta, es como la que ilumina para que tú puedas ver y no usar la luz de las otras velas. Y es la que prende también las velas. Y es la que prende. Entonces, tienen que ser todas del mismo, tienen que durar por lo menos 20 minutos y se debe hacer enseguida que sale la noche, cuando sale la estrella, las estrellas, se tiene que hacer. ¿cómo sabemos cuándo salen las primeras 3 estrellas? Ahora hay una aplicación por internet que te avisa y te dice exactamente prender las velas a tal hora, que son 18 minutos Pásame la antes de que... aplicación, pásame la aplicación. No, primero que bueno, cuando está nublado tienes razón que no se ve, pero si no, ves, sales afuera, ves, si hay 3 estrellas, ya está. Si vos ves 3 estrellas, quiere decir que llegó la noche. Mientras no sean ovnis o cosas raras. Si vos ves 3, quiere decir. Bueno, puede ser porque en la ciudad, como hay mucha luz, yo como estoy más en la campaña, como que dice, entonces vos ves todo, sí, se ve muy lindo. Sí, cuando en Perú yo viajaba a la sierra, era un cielo y parecía es precioso, sí. Parecía la luz. Estrellado, tú decías, no, esto no puede y ser. alumbra la luna, todo. No, la luz de la ciudad tapa mucho y no se ve mucho la luz de las estrellas. Bueno, lo que quería...
a ustedes, porque yo no leo todo lo que dice el Shulchan Aruch porque quiero que lo lean ustedes. Entonces les doy la explicación para que les dé ganas de leer y para que entiendan, porque leer... Ya nos dimos cuenta. Entonces, Todo explica todo. de la página 295 hasta Otra vez, 200. 95 hasta la página 305 hay que leer. Y la clase que viene, si tienen dudas, damos tiempo todavía para Hanukkah. Si tienen dudas la clase que viene o el sábado de Hanukkah, contestamos a las preguntas. No, ¿por qué celebramos un milagro chiquito en lugar de celebrar el milagro grande que fue el triunfo de la guerra? Y eso también lo contesté, porque es como lo importante en la Torah no es una cosa que pasó solamente, sino que ese acontecimiento trajo una forma diferente de ver las cosas, y eso es lo que tenemos que, ese es el cambio que tenemos que ver. Bueno, yo les subí, hay una cosa que se llama Megilat Antiochus, que cuenta la historia de Hanukkah con más detalle que lo que es escrita en el Shulchan Aruch, y no es la intención mía de leerlas esto, es solamente hacer una especie de repaso así rápido. El que quiere lo puede bajar lo que está. Pero la cuestión es que había un rey que era muy grande, que es Antiochus se llamaba, y él mandó un ejército inmenso para conquistar Israel de Jerusalén, y llamó a uno que se llamaba Nicanor, y bueno, la cuestión es que él llegó y era un ejército inmenso, y cuando entró Matitiau, que era el Cohen Gadol, le dijo que quería hablar con él. Él era uno de los rebeldes, y le dijo que quería hablar con él, y cuando entró, él le dijo que el rey le pidió que, él le dijo que veía que era muy fuerte y que no sé qué, y que estaban pensando en rendirse, que estaban así, viendo pero que no lo podía hacer en público porque no quería que los demás... La cuestión es que le mintió un poco para quedarse solo con él y lo mató. Entonces cuando mató al rey Nicanor y la gente y se dieron cuenta, salieron todos los hijos de Matitiao y empezaron a hacer una revolución, y así ganaron la guerra. Y vinieron, cada vez venían ejércitos más grandes y más grandes para tratar de conquistarlos, y ellos siempre ganaban. A pesar de que no eran muchos, que eran pocos, y al final pudieron vencer esa guerra tan difícil, a pesar de que algunos fallecieron. Uno de los hijos de Matitiao, no todos los hijos quedaron vivos, algunos fallecieron en la guerra, pero la gran mayoría pudieron salvarse. La cuestión es que la pregunta que yo tengo para hacer es así. Es si nosotros en Hanukkah, bueno, vimos más o menos en resumen las reglas que nosotros tenemos que poner la Hanukkah en un lugar público, en un lugar que se vea, en la entrada de la casa. Si uno vive en un apartamento, lo tiene que poner en la ventana para que se vea para afuera al público. Vimos a la hora que hay que decir después que están las 3 estrellas y que se tiene hasta la mañana. Hablamos de la Hanukkah, que tiene que ser, todas las velas tienen que tener el mismo tamaño, que no sea una más alta que la otra, que la base donde están las velas tiene que ser la misma base, y no que sea con relieves. Y que hay una vela que se llama el Shamash, que es la vela que, porque nosotros no podemos disfrutar de la luz, sino que estamos haciendo una mitzvah, y que no es honorable para la mitzvah que nosotros la usemos para hacer algo que no sea la mitzvah. Entonces no podemos leer, no podemos ayudarnos de la luz de las velas de Hanukkah. Entonces el Shamash es como quien dice la luz que nos permite utilizar
la luz porque estamos usando la luz del shamash. Y además es la que prende las otras velas. Después dijimos que tiene que ser por lo menos media hora. La clase pasada dije 20 minutos, pero no, son media hora tiene que estar prendida la vela de Hanukkah. Por lo menos media hora tiene que estar prendida, mínimo. Media hora para arriba, mínimo es que media hora. Entonces a eso hay un montón de leyes. Si pusiste y no tenías... Si por ejemplo, una persona Hasu Shalom no tiene dinero y tiene para preferir prender una vela que demore más de media hora y no que ese aceite lo divida en 2 o 3, por ejemplo está en el cuarto día y tiene que dividir el aceite y no le va a alcanzar para más de media hora si lo divide. Entonces es preferible inclusive prender una vela sola, pero que dure más de media hora que prender varias velas. ¿Entiendes? Pero la cuestión es que todas esas cosas nos pueden preguntar después. Gracias a Dios estamos en una generación que no tenemos esos problemas, pero hay gente que ha pasado esas cosas. Y bueno, entonces se tiene que estar por lo menos media hora prendidas las velas. Es preferible que los niños estén despiertos y que vean inclusive si se durmieron, hay que despertar a uno de los niños para que esté presente para poder decir la bendición. Por eso se debe hacer lo más temprano posible. Y bueno, eso es más o menos las leyes que vimos en el Shulchan Aruch, ¿sí? Sí, está bien. Cuando está escrito, tú entras en Google, Adlakat Nerot Hanukkah, y te va a decir a la hora que hay que prender. Pero tú las puedes dejar prendidas, si quieres dejarla 3 horas, 5 horas, lo que quieras, puedes dejar prendida. Pero él, cuando llega, puede prender otra o la misma, puede prender y decir la bendición. Si la persona, perdona, porque está haciendo esta pregunta, si la persona no duerme en la casa y no tiene cómo prender, sale con tu bendición. Sí. No tienes que prender. Los Ashkenazim prenden cada uno una menorá, los Sfaradim prenden una sola para toda la familia. Sí, bueno, pero hay que estar presente. Pero si ella hace en la casa del novio, entonces él dice la bendición y ella no tiene por qué, dice amén y ya está, salió. No tiene que prender otra. Los Sefaradim dicen en la casa, no importa cuánta gente haya, se dice uno, hace y prende y dice para todos. Pero en los Ashkenazim cada uno dice su bendición. Pero inclusive los Faradim, si estás en los Faradim, si hay uno que está casado, está con su esposa en ese lugar, entonces él tiene que decir por separado. Con su menorá. O tiene que darle lo que sea, 10 shekel, 5 shekel, 1 shekel, como quien dice, simbólico para que sea parte de la mitzvah del que está diciendo, entonces ahí no tiene que prender solo. Pero la mayoría de la gente quiere prender su menorá. Es bonito. Bueno, pero por ejemplo, si se te apaga en el medio, abrió alguien la ventana, abrió una puerta y se apagó. No tienes que decir otra vez la bendición, pero se prende normal. Pero tienes que prender para que esté por lo menos media hora prendido. Así que si se apagó, tú tienes que prenderlo. Por lo menos para que esté esa media hora. ¿Qué no se puede hacer en esa media hora? En esa hora tienes que estar sentado ahí mirándola. Puedes cantar, puedes leer, puedes estudiar Torah, puedes... Durante el tiempo que está la menorá prendida, ¿no se puede hacer otra actividad que...? No, las mujeres inclusive no pueden después hacer nada, ni cocinar, ni toda la noche. Es como si fuera... Los hombres sí pueden hacer alguna cosa, pero las mujeres, después que se prende la menorá, es una costumbre, no es una prohibición. Si vas a... que se termine, se acostumbra a que todos... O que te ayuden, para que no seas tú la que haces el trabajo. Si pueden sentarse al lado de la menorá y comer, también está bien, pero no tienes que trabajar. No puedes poner kvisá, por ejemplo, ropa en el lavarropas, no puedes tender ropa,
Prohibiciones. no puedes barrer, no puedes todo ese tipo de cosas, lavar los platos, todas esas cosas. O sea, sí puedo hacer cosas que conciernen. No es una transgresión, pero es como quien dice, después de la noche, es un día tan especial que no tienes que trabajar, tienes que pasarla bien. Por eso se dice que después de, cuando están, no solamente cuando las velas están prendidas, después que se prendió la menor, de noche las mujeres no trabajan en Hanukkah. Pueden trabajar durante el día, pero de noche no. ¿El hombre sí trabaja? El hombre puede, sí. La pregunta era con respecto, estamos haciendo una conmemoración de un milagro y estamos haciendo la propaganda de un milagro. Pero a mí me parece que hay que profundizar por eso, porque nosotros como judíos nos enseñan de que Dios puede hacer milagros, por supuesto, y de que Dios ayuda en muchas cosas, pero nosotros no tenemos que confiar en los milagros. Vos no decís, bueno, Dios me va a dar la comida, entonces yo no voy a cocinar, no voy a trabajar. Tú sabes que Él te da las cosas, pero sin embargo tú vas y haces las cosas para tenerlas. Entonces, como que es medio raro porque la halajá te dice en Shabbat tienes que trabajar para tener la comida en Shabbat. En esto, todas las cosas como que tienen una acción, pero acá tenés que confiar, tenés que alabar lo que sea el milagro. Y nosotros no confiamos en el milagro, no queremos como quien dice, entre comillas, molestar a Dios en milagros. Queremos hacer las cosas como se debe y que Dios nos ayude, pero no que nos dé la bendición en lo que nosotros hacemos, para que no trabajemos en vano. Pero nosotros no queremos que Hashem nos haga las cosas. Tú quieres que las cosas tú las hagas y que Hashem te dé la bendición. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que promocionar un milagro? Porque parece como quien dice que estoy diciendo, bueno, es preferible tener todo el tiempo milagros y no me puedo depender del milagro. Entonces, eso es una pregunta que se puede profundizar. Nosotros en las otras clases hablamos, yo les conté, por ejemplo, con respecto a Abraham, que tenía su hermano que se llamaba Arán, cuando lo iban a quemar en el Kibshan Haesh, en la hoguera, porque él había dicho de que había un solo Dios, y el rey Nimrod lo quiso quemar. Y nosotros les contamos que él estaba dispuesto a quemarse por Hashem. Él dijo su verdad, él le dijo, pero ¿tú crees que sí, yo creo que hay un solo Dios y que Él es el que domina el mundo y que vos no tenés poderes, es Dios que tiene los poderes, etcétera, etcétera? Y eso era como una especie de herejía para ese rey. Dijo, pero ¿sabes que te voy a quemar? Sí, bueno, quémame. Y Dios lo salvó. Después, cuando le preguntaban, el hermano estaba ahí al lado y él pensaba en su cabeza, si Abraham se salva, entonces yo digo que creo también en Dios. Pero si no se salva, yo digo que creo en que él no tenía razón y que yo no tenía nada que ver con eso. Entonces a pesar de que él sí creía, pero quería salvarse, entonces cuando vio que Abraham se salvó, dijo, sí, yo estoy de acuerdo con Abraham, se metió en la hoguera y se quemó. Entonces, ¿a qué contestamos a eso? Dijimos que cuando una persona tiene la fe y está dispuesto a pagar el precio, Dios lo ayuda. Entonces lo vemos también con esta guerra. Los macabeos salieron a luchar, pero nosotros vemos que en Purim, por ejemplo, hicieron ayuno y no fueron a luchar. Y Dios los salvó. Inclusive hicieron ayuno en Pesach, que es una mitzvah comer en la noche de Pesach. Hicieron ayuno en la noche de Pesach, en Purim. Después vamos a hablar, a ver cuando lleguemos a Purim, si Dios quiere.
que ellos hicieron ayuda en la noche de Pesaj para salvarse. Pero no salieron con armas a luchar como los macabeos. Entonces, la respuesta, así más o menos, es que no importa lo que haces en realidad. Lo que importa es que tengas fe en Hashem, que hagas teshuvá, que sepas que lo que te está pasando es porque tenés que esforzarte un poco más en tu vida, y ahí, cuando vos haces lo que se precisa hacer, entonces estamos hablando de una situación extrema que no es la normal. La vida normal de nosotros es levantarte temprano, decir shaharit, ir a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces no precisamos, entre comillas, milagros para esas cosas. Pero cuando estamos en guerra, cosas que son externas de nuestra vida cotidiana, son cosas que son especiales, ahí sí precisamos a Hashem, ahí sí precisamos la ayuda de Hashem. O si cuando una persona está muy enferma, vos al médico. Pero si vas al médico y ves que no se está curando, entonces empiezas a rezar. Como quien dice que el milagro, la fe se despierta cuando ya estamos. Nosotros tenemos que tener todo el tiempo fe de que lo que hacemos normalmente es el milagro mismo. Entonces, también cuando pasan las cosas que son más especiales, entonces las cosas pasan mejor. Por eso nosotros prendemos la vela, porque nosotros decimos, en el templo lo que pasó es que dijeron, bueno, no nos alcanza para 8 días, pero nosotros vamos a prender porque es lo que tenemos. Y porque hicieron lo que podían, porque hubiesen dicho, pero si no nos alcanza para 8 días, entonces ¿para qué prender el candelabro? El candelabro se va a apagar mañana, así que no precisamos. No, prendieron el candelabro y consiguieron después de 8 días nuevo aceite y la luz alcanzó para 8 días. Entonces quiere decir de que si vos haces todo lo que vos podés y tenés fe, entonces ahí Hashem te ayuda. Ese es el mensaje del milagro, de que nosotros tenemos que hacer lo que es de nosotros, lo máximo que nosotros podemos, y después Hashem nos paga el resto. Esa es la fe, de que saber de que Él es parte, nosotros estamos siendo parte de eso. O sea, hay una cosa que se llama, en hebreo, eso si Dios quiere lo vamos a hablar este Shabbat cuando estemos, pero les cuento un poco a ustedes, porque ya tenemos que terminar, y es que hay lo que se llama Torah Lishma. Torah Lishma es la Torah, hacer las cosas por amor y no hacer las cosas por alguna razón interesante. Y eso se gana con 2 cosas, con esfuerzo y con cantidad. Se dice que, por ejemplo, cuando uno estudia Torah, a veces estás estudiando porque querés saber lo que está escrito. Pero la Torah Lishma, se dice Torah Lishma, es algo que está por sobre eso. Estudiar Torah Lishma es algo que se gana con el tiempo. De que una persona cuando está estudiando llega a un nivel que estudia Torah Lishma, se llama. Y que es un nivel especial de estudio de Torah. ¿Cómo se gana eso? Se gana con 2 cosas, con esfuerzo y con cantidad. Y eso se compara, hay 2 comparaciones. Hay una comparación que se dice, en la Gemara dice, si una persona pone a hervir agua, entonces pone la caldera en el fuego, si la deja 5 minutos, enseguida hierve. Pero si la pone y la saca del fuego, puede demorar 2 horas hasta que hierva, no va a hervir. Entonces, llegar a Torah Lishma, tienes que estar sentado y no levantarte, tienes que esforzarte y poner esfuerzo. El fuego de la Torah y el estar sentado con paciencia, eso te saca el fuego ese de la Torah y se llega a algo especial que se llama Torah Lishma. Pero si estás levantándote y distrayéndote y pensando en otra cosa, entonces no vas a llegar nunca. A pesar de que hagas cantidad, pero no hiciste calidad. O a veces haces calidad, pero no haces cantidad. Haces calidad, pero un ratito y después pasas a otra cosa. Entonces se precisa calidad y cantidad. El otro ejemplo que se dice es si vos tienes algo que está sucio, que quieres sacarle brillo. Por ejemplo, tienes algo de plata,
Vieron que la plata, si tú agarras con un paño y la haces así, sale brillosa. Si vos pasas un paño y después de media hora otra vez y otra vez, te va a demorar una semana para que sea brilloso. Pero si vos haces fuerte y estás un ratito, entonces enseguida brilla. Lo mismo con el alma. Si tú estás estudiando y le pones esfuerzo y pones tu corazón, eso se saca de ti mismo algo que es más elevado. Y esa es la luz de Hanukkah, es hacer lo que se precisa, estar concentrado y sacar lo que hay de bueno para que tengamos un año excelente. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere.